Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Pues bienvenidos a una sesión más del curso de prototipado rápido. Hoy vamos a continuar hablando sobre sistemas de prototipado rápido. En particular estamos en la parte de los sistemas que son base polvo. Como ya hemos estado hablando, nosotros diferenciamos los diferentes prototipos rápidos a partir de la materia prima que se utiliza para su fabricación. Y bueno, en este caso corresponde hablar a los sistemas de prototipo rápido base polvo. Y como en cada una de las técnicas vamos a empezar hablando acerca del principio teórico que nos permite comprender un poquito mejor qué es lo que permite que esta tecnología funcione, cuál es el principio en el que se basa este desarrollo de tecnología. Así que vamos a iniciar con el proceso de sistemas de prototipado base polvo. Bueno, primeramente hay que comprender que estrictamente los materiales basados en polvo también se consideran un estado sólido. Sin embargo, intencionalmente se clasifica como una categoría diferente, que es el base polvo, debido a que se pueden crear prototipos con diferentes técnicas y a partir de la forma de grano que tiene la materia prima. Entonces, en estos casos, si bien son sistemas que están basados digamos, en un estado sólido, el tipo de unión que tienen es diferente. El principio de funcionamiento de los sistemas base polvo son de unión-unión. Por lo general, por medio de una fusión o en dado caso que no se utilice un láser para fundir y unir las estructuras de polvo, se utiliza algún tipo de aglutinante o pegamento para generar este fenómeno de unión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Y como hemos visto anteriormente, por lo general nos vamos a basar en un principio fundamental que funcione para diferentes técnicas de las que vamos a estar viendo. Entonces, uno de los principios más importantes tiene que ver con el sinterizado o con la fusión de los elementos de polvo para que se genere una masa o un sólido completo. Por lo general estos trabajan a través de un haz de láser de CO2, ¿sí? El cual impacta en la sección de polvo, lo cual genera una elevación de temperatura, haciendo que se pueda fusionar con algunos de los vecinos que están alrededor de él. A este punto en el que se calienta el material para que se pueda empezar a fusionar con los que están en su alrededor, le llamamos transición vítrea. Ese es el principio fundamental de esta técnica. Una vez que se logra fusionar esta partícula, el resultado es el empaquetamiento de partículas. Es decir, de una partícula se hace un sólido empaquetado de muchas partículas, ¿ok? Entonces, el empaquetado lo que hace es unir cada uno de estas secciones para formar una pieza. Por lo general, entre más alto sea el porcentaje de empaquetamiento, mejores propiedades va a tener, ya que va a tener menos huecos en el interior del sólido. Por lo general, el empaquetamiento en este tipo de técnicas puede oscilar entre un 50 y un 62%, ¿ok? Evidentemente, como les menciono, entre más alto sea este porcentaje, vas a tener mejores propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque esto genera que haya una estructura más homogénea en el interior. Cuando no está bien empaquetado, quiere decir que hay ciertas porosidades o que hay espacios que no permiten que se genere correctamente la estructura, que esté bien hecho el andamiaje interno de la estructura del material. Ahora, eh, evidentemente para que esto se realice se deben de cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, un ambiente controlado, para poder tener un ambiente en cierto gas que permita controlar un poquito mejor y reducir la generación de porosidades de oxígeno, que el haz de láser pueda viajar en un ambiente donde el trayecto sea completamente controlado. Y bueno, yo les recomendaría que le den una checada en cómo funcionan los láseres si a lo mejor alguien no lo conoce.
pero lo que hacen los láser es concentrar energía en un punto específico por medio de alinear frecuencias de un haz de luz generado por un emisor de energía externo a través de un medio, en este caso de CO2, que van acelerando estas partículas, concentrándolas para que salga a través de un spot. Entonces, todo esto, definitivamente el tipo de láser, el tipo de ambiente, pues va a influir en el desempeño que se tenga del sistema, ¿ok? Ahora, el principio de funcionamiento, como ya les mencioné, es una transición vítrea, ¿sí? O glass transition en inglés, que esta tiene que ver con, como veíamos en alguno de los conceptos anteriores, cuando hablamos de fenómenos como por ejemplo la termodinámica, cuando nosotros logramos llegar a tener un cambio de estado de la materia, en este caso de sólido a líquido, de líquido a sólido, lo que buscamos es incrementar la entropía a través de una inyección de entalpía. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos que haya un cambio en la estructura del material, ¿sí? Para volverlo a estabilizar a través de generar o de manipularlo con energía térmica. Entonces, en este caso, aplicando esta teoría a lo que es la temperatura de transición vítrea, lo que buscamos es el punto en el que la entropía se va elevando a través de encontrar la temperatura ideal a una presión constante o una presión controlada. Entonces lo que buscamos es esta temperatura en la que el material comienza a comportarse o a ablandarse de un estado sólido a un estado líquido, pero más que líquido como viscoso o gelatinoso. Este punto es el que conocemos nosotros como temperatura de transición vítrea. Es la temperatura en la que se logra elevar la entropía a través de un cambio de comportamiento del material. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre justo antes de la temperatura de fusión, en el caso de un sólido a un líquido. Justo antes de que todo el material esté completamente migrado a una estructura líquida. Puedes estar sobre la temperatura de fusión siempre y cuando la cantidad de material sea lo suficiente para que no se logre el equilibrio térmico de inmediato, que es otro concepto que ya hemos platicado. Como resultante de lograr que el material se equilibre un poco antes del punto de fusión en su mayoría, las partículas comienzan a ablandarse y comienzan a deformarse, haciendo que las superficies con las que tienen contacto a su alrededor o sus vecinos se deformen y se fusionen entre sí. Por lo tanto, lo que tú haces en este fenómeno es calentar una partícula, y esa partícula al momento de comenzar a generar un equilibrio térmico con las partículas que están en su alrededor, las llevan a fusionarse. Entonces, inyectas o generas o haces un input, digamos, de energía térmica, de una entalpía a una de las secciones del polvo, haciendo que empiecen a compartir esa energía con sus vecinos y llevan a toda la sección o la zona a la temperatura de transición vítrea, haciendo que comiencen a fusionarse. Al momento que estos se fusionan, se empiezan a empaquetar. ¿Ok? Ahora, por lo general, este tipo de técnicas, a este principio le llamamos sinterizado, que es una fusión entre las diferentes partículas de polvo que así vienen, como les digo, están en estado sólido. Lo que hace es que al ser unidades muy pequeñas e independientes, comienzan a cambiar de fase y de estado y a provocar un fundido en el material y en el entorno del material. Una vez que se solidifican, se empaquetan y se hace un sólido por completo. Una vez que el material se enfría, se genera una matriz y con una densidad que va a depender del porcentaje de empaquetamiento que va a tener. ¿Ok? Entonces, una vez enfriado, se puede concretar la matriz empaquetada de partículas de polvo y así lograr mantener un sólido por completo. ¿Ok? Ahora, ya para terminar esta parte, que esta parte, como les había estado mencionando, es muy rápida, muy sencilla, porque ya tenemos el background de entender qué es la termodinámica, qué es la entropía, qué es la entalpía. Solamente tenemos un concepto nuevo que es la transición vítrea. Ahora,
Hay algunas técnicas que vamos a ver en la siguiente sesión que no necesariamente tienen que ver con únicamente con la parte térmica, sino también tienen que ver con aglutinantes, y eso se los mencionaba ahorita. Además de la utilización del sinterizado por medio de temperatura, también se puede utilizar la unión de polvos por medio de aglutinantes, que son un material adicional que permite unir contacto en contacto con los polvos y de esta manera generar el empaquetamiento. Por lo general estos tienen un porcentaje un poco más elevado de empaquetamiento, pero tienen otro tipo de propiedades ya que no están fundidas estructuralmente, solamente están unidas con un elemento adicional, ¿ok? Y eso lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión cuando hablemos de las diferentes técnicas que existen de prototipado rápido base polvo, ¿ok? Pues espero que haya quedado claro, que se haya entendido, y nos vemos en la siguiente sesión para hablar de 3 de las técnicas que se basan en prototipos rápidos base polvo. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos muy pronto.